Este podcast llega gracias al apoyo de Cirano, sin duda la panadería más emblemática de Quito, que lleva casi 65 años diseñando y creando productos de panadería y pastelería de una calidad y variedad indiscutibles. Albacora, la especie de atún que se encuentra en todas las aguas tropicales y en los océanos templados. Yuca, la raíz comestible que en otros países se conoce como mandioca o cazaba. Cebolla roja, colorada o como se le dice en Ecuador, paiteña. Cilantro picado, al que aquí llamamos culantro o simplemente hierbita. Una condimentación con sal, pimienta y comino, sin descontar la posibilidad de que haya quienes añadan glutamato monosódico, es decir, ajinomoto. Y un caldo, que es donde se juega todo. El origen, la reputación, las preferencias, el orgullo. Más o menos claro, más espeso, más aguado, preparado con orégano y hierbas aromáticas o solamente con vegetales, con o sin el llamado ají peruano o ají para seco, condimento en polvo de color naranja oscuro que, pese a su nombre, no es picante y generalmente tiene una base de harina de maíz, achiote, sal y comino. Esos son los ingredientes del encebollado, la sopa de pescado que constituye el plato nacional del Ecuador, porque congrega un sólido aprecio colectivo gracias a su sencillez, contundencia, equilibrio en términos nutricionales, accesibilidad económica, cuesta entre $1.50 y $4 generalmente, y a sus supuestas propiedades para aliviar la resaca, lo que en Ecuador llamamos chuchaqui. Pero también gracias a que, como veremos a continuación, lo que podemos decir de él sobrepasa ampliamente la superficie de la mesa. Soy Santiago Rosero y esto es Disección de un Plato, un podcast con el que les invito a viajar a los lugares seguros y reconfortantes, pero también a los más inesperados e inquietantes a los que nos puede llevar un plato de comida. Bienvenidos. Hay múltiples versiones sobre el origen del encebollado y en este programa, lejos de privilegiar una, me interesa repasar todas ya que considero que ese abanico constituye la fuerza de este plato como símbolo cultural y le dota de color a su mitología. Para el semiólogo francés Roland Barthes, el mito constituye una herramienta de normalización, una potencia que naturaliza y da por hecho, generalmente con un carácter positivo y reduccionista, ciertas ideas, productos, actividades y discursos. En su libro Mitologías, Barthes analiza algunos fenómenos culturales de la Francia de mediados del siglo pasado, entre ellos los alimentos, a los que, como parece lógico, considera signos, estructuras comunicativas con significados. Pero lo que plantea Barthes con su análisis no es un reforzamiento del mito, sino más bien lo contrario. Propone ubicar a la comida en su correspondiente contexto espacio-temporal y desmantelarla, desmitificarla, no para destruirla, sino para explicarla y demostrar que lo que parece absoluto e incontestable seguramente tiene varias otras lecturas, otro potencial de exploración. Y eso es precisamente lo que propongo en este espacio. Según menciona la historiadora guayaquileña Jenny Estrada en su libro Sabores de mi tierra, el ancestro más remoto del encebollado sería un caldo de pescado que en la cultura valdivia se preparaba en ollas de barro a fuego de leña. La cultura valdivia, que se desarrolló entre los años 3900 y 1450 antes de nuestra era, es una de las más antiguas del continente americano, antecede a los mayas, aztecas e incas y es también una de las primeras que trabajó la cerámica. Los primeros vestigios de esa cultura fueron descubiertos en 1956 por el arqueólogo ecuatoriano Víctor Emilio Estrada en la actual provincia de Santa Elena. Además de allí, esa cultura se asentó en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro, por lo que resulta evidente que sus pobladores se alimentaran ampliamente de pescados y moluscos. Se trata también de la primera sociedad de agricultores sedentarios. Varios estudios demuestran que en esa cultura fue común el consumo de yuca, maíz, frijol, maní, ají y zapallo, alimentos que hoy constituyen la piedra angular de la dieta en varias provincias donde se asentó dicha cultura. De acuerdo a este relato, entonces, tenemos 3 elementos que nos acercan a nuestro plato en cuestión: la cerámica, el pescado y la yuca.
Si bien en ese caldo de pescado primigenio todavía no aparece la yuca, se cree que los descendientes de esos primeros pobladores la habrían añadido más tarde, así como la cebolla y el limón traídos por los españoles. Ahora hacemos un gran salto temporal y aunque no hay datos exactos, se asume que ya iniciado el siglo XX, pobladores descendientes de aquellos, los llamados cholos de la costa, prepararon una sopa a la que denominaron picante de pescado, que ya tenía todos los ingredientes mencionados, pero que contrariamente a lo que dice su nombre, no era picante, es decir, no llevaba ají. ¿Por qué entonces se la llamaba picante? Esa es una de las primeras fisuras que presenta esta historia. Pero ese dato arroja otro bastante interesante, ya que de ese nombre se derivaría picantería, esa palabra tan bonita que en ciudades de la costa designa a los establecimientos donde se venden encebollados y otros platos con pescados y mariscos, pero donde más allá de las salsas de ají disponibles para aderezar la comida, el picante no es un sabor que distinga las preparaciones. La provincia costera de Manabí reclama ser la cuna del encebollado. Babahoyo, otra ciudad costera, capital de la provincia de Los Ríos, también lo reclama, pero la historia parece inclinarse por Guayaquil, la ciudad más grande y poblada de Ecuador, con más de 2.700.000 habitantes. Eje comercial del país, con un puerto que es uno de los más importantes de la costa del Pacífico Oriental, con una historia social, cultural y económica tan compleja como fascinante, parece razonable que aquel caldo primigenio viniera a dar hasta su puerto y fuera preparado y servido por las cholas descendientes de los Valdivia o por negras esclavas, según dice otra de las versiones sobre su origen, a los trabajadores de los astilleros y demás obreros de ese Guayaquil pobre de inicios del siglo pasado. Si algún consenso existe, es que el encebollado ha sido siempre comida del pueblo y para el pueblo. Guayaquil City va a reventar, tanto calor no se puede aguantar. Y ya con el puerto como escenario, aparece otra versión, la que dice que el plato habría resultado de la desesperación de unos marineros que al encontrarse a la deriva y no tener más que pescado, yuca y cebolla, lanzaron todo a la olla y luego volvieron a tierra firme, salvos y con la novedad de una nueva receta. Todavía el mito se sobrepone a cualquier encuadre temporal. Cuando todavía era el picante, se lo preparaba con caballita, bonito y otros tipos de atún, pescados que estaban disponibles allí donde alcanzaban a llegar las pangas de los pescadores, porque los bancos de albacora se encontraban más afuera, en aguas abiertas, a donde se pudo llegar apenas en los años 50 con la flota adecuada. Se dice que esos pescados con los que se preparaba el picante eran secos conservados en sal, más o menos como el bacalao para la fanesca, el potaje típico de Semana Santa. A esos pescados se les quitaba el exceso de sal y se los rehidrataba, se los desmenuzaba y se los mezclaba con la yuca cocida y la cebolla encurtida con jugo de limón. En Guayaquil todavía hay picanterías donde preparan este plato, que tiene al menos dos versiones. La una lleva un caldo claro sin condimentos que le den color, por lo que en algunos casos se lo llama encebollado blanco. Y la otra versión es una suerte de ensalada tibia con todos los ingredientes mezclados y apenas un poco de caldo de cocción para humedecer la mezcla. Desde que me dejaste. Estamos entonces en la primera mitad del siglo pasado y empieza a crecer la fama de ese plato que se vendía en el puerto y en los astilleros desde temprano en la mañana acompañado de arroz. Y así, luego de los obreros, aparece una segunda clientela, la de los borrachitos que amanecen de cantina en cantina, y con esto empieza a construirse un mito que a esta comida le ha significado una de sus principales virtudes en el imaginario popular, sus supuestas propiedades para aliviar la resaca, el chuchaqui. En las calles se le llama levantamuertos por su capacidad de aliviar los excesos de la noche anterior. Y hablo de mito porque tales virtudes parecen algo reñidas con la ciencia. El metabolismo del alcohol genera el compuesto acetaldehído, un subproducto tóxico que es el que más contribuye a la inflamación del hígado, el tracto gastrointestinal y hasta el cerebro, es decir, es lo que hace que la resaca se sienta como una hecatombe. Ahora bien, existe un aminoácido que ayuda a que el efecto del acetaldehído se reduzca. Es la cisteína, que tiene propiedades desintoxicantes y que se encuentra en alimentos como las carnes de cerdo, pollo y pato, los embutidos, los huevos, los lácteos, los frutos secos
y en vegetales como la soya, el brócoli, las coles de Bruselas y la cebolla. De acuerdo a esto, en el emblemático plato ecuatoriano habría apenas un ingrediente con esa característica, el que le otorga el nombre, pero que paradójicamente en su composición no es del todo central. Dicen los estudios que más efectos beneficiosos tendría un plato grasoso de huevos con tocino, mejor si se lo acompaña de brócoli, por la alta concentración de cisteína que contienen esos alimentos. Sin embargo, en estos casos más importa la experiencia propia y si hay quienes consideran que el encebollado les alivia el chuchaqui, pues justificada sea su gloria. Ya avanzada la primera mitad del siglo pasado, llega un momento crucial en esta historia. Las personas que vendían ceviches habrían empezado a vender encebollado como una opción más barata a ese otro plato también emblemático de la cocina ecuatoriana. Los cevicheros se armaron de unos coches y empezaron a recorrer la ciudad. Así como los ceviches, acomodaron el picante de pescado en baldes de hierro enlosado y lo sirvieron en platos hondos del mismo material. Y aquí podríamos hablar de un segundo hueco en esta historia, a menos que planteemos una deducción. Nada indica que en esos coches se llevara un sistema para calentar la comida y que por lo tanto el picante pudiera haberse servido caliente, por lo que es posible que se sirviera la versión más seca, con apenas un poco de caldo para remojar. Lo cierto es que debido a las condiciones de ese sistema rodante, no había más opción que lavar los platos y cubiertos en tinas con agua no tan limpia como podemos imaginarnos, razón por la cual al encebollado de esa época se lo empezó a llamar muerte lenta. Y de esta forma llegamos a los años 50, cuando empezaron a instalarse cada vez más locales de venta de encebollados y la sopa habría adoptado una composición más cercana a la actual, con un caldo caliente y más especiado y con albacora en lugar de aquellos pescados salados. A partir de aquí, el fenómeno se expande a todo el Ecuador y sin retorno y sin caídas, llega a las 24 provincias. Se convierte en el plato más consumido en el país y también se vuelve conocido en países con importantes comunidades de migrantes ecuatorianos como España y Estados Unidos. Por supuesto que el encebollado plantea algunas variantes respecto a los acompañantes con los que se lo come, variantes que reflejan costumbres y gustos distintos entre costa y sierra, por ejemplo. En la costa, sobre todo en Guayaquil, es usual que se lo coma con pan y con chifles, es decir, chips de plátano verde, aunque también hay lugares donde se lo sirve con una porción de arroz. En Quito, mientras tanto, se lo come con chifles, pero también con maíz tostado y con canguil, que es como llamamos aquí a las palomitas de maíz. Y esto, el maíz tostado y el canguil, para muchos guayaquileños resulta inaceptable. Más que por el sabor, dicen que por la textura seca del uno y pegajosa del otro. Otra diferencia entre costa y sierra es que en la costa el encebollado se lo come principalmente como desayuno, aunque también se lo sirve a lo largo del día y no es extraño que se lo consuma durante la noche. En la sierra, mientras tanto, y particularmente en Quito, lo usual es que se lo coma en el almuerzo. Campeonato Mundial del Encebollado 2015, desde Manta, Manabí. Por la envergadura de su organización, por el fervor nacionalista con el que se lo presentó, por el alarde acerca de los resultados esperados y por la carga política inmersa, este evento constituye ya un hito en la historia de los encuentros gastronómicos del país. Me refiero al Campeonato Mundial del Encebollado. Estamos en 2015. Rafael Correa va en su 8º año de presidencia de los 10 que completó. Si bien ya no es la época de la abundancia de los años precedentes, fruto de los ingresos petroleros, mucho en el ambiente político sigue cargado de la grandilocuencia y el folclore que ese gobierno le imprimió. Es el domingo 16 de agosto. Manta, ciudad llamada capital del atún, segundo puerto más importante del país. En la playa del Murciélago, donde se realiza el mega evento que tiene un costo de $400,000 según cifras oficiales, se congregan a lo largo del día más de 20,000 personas. El gobierno ha anunciado que este tipo de eventos se enmarcan en el cambio de la matriz productiva porque el objetivo es que el turismo se convierta en la principal fuente de ingresos no petroleros para el país. Entre 54 participantes, 10 de igual número de provincias del país accedieron a la final. Y para determinar al ganador, como votantes se han escogido al azar 100 personas del público, pero además hay un jurado principal conformado por 9 miembros que se disponen en una gran mesa sobre el escenario.
Entre ellos hay cocineros, empresarios, cantantes y, por supuesto, políticos. Y entre esos políticos, lógicamente... ¿Quién falta? ¡El señor presidente Rafael Correa! Mientras los jueces comen, cantan y toman cerveza, en el recinto se venden 20,000 encebollados para los que se utilizan 3 toneladas de albacora. A sentirnos orgullosos del país que tenemos, país que se está convirtiendo y lo vamos a convertir en potencia turística por la riqueza de su cultura, entre ellas la cultura gastronómica, lo delicioso de nuestra comida. ¡Que viva Manabí! Luego de 8 horas de discursos, espectáculos y deliberaciones, se anuncia al ganador. Y con fuertes aplausos vamos a nombrar al campeón mundial del encebollado que viene desde la provincia verde de Esmeraldas, Roger Moreira, con el súper encebollado. Roger Moreira vendía para ese momento un promedio de 300 encebollados al día en su local de Esmeraldas. Gracias al triunfo, en los siguientes días pasó a vender el doble de platos. Si algo semejante les ocurrió al resto de participantes, el movimiento económico que generó ese evento acaso podría verse como un resultado concreto que justificaría su realización. 2 años más tarde, en marzo de 2017, en la ciudad de Esmeraldas se organizó la segunda edición. Esta vez al evento le correspondió un poco más el pomposo membrete de Campeonato Mundial del Encebollado, ya que por primera vez participaron migrantes instalados en España, Italia y Estados Unidos. La algarabía fue similar, mucha gente, muchos platos vendidos y entre el jurado de nuevo el entonces presidente Rafael Correa. No obstante, el Campeonato Mundial del Encebollado no alcanzó para que se cambiara la matriz productiva de este país. Y es que la gastronomía ecuatoriana continúa brillando a nivel mundial. Y esta vez el encebollado fue galardonado como la segunda mejor sopa de pescado del mundo. En junio de 2023, la guía gastronómica Taste Atlas, creada en 2018 por un emprendedor croata llamado Matija Babic, determinó que el encebollado es la segunda mejor sopa de pescado del mundo. En primer lugar quedó la sopa finlandesa de nombre lohikeito, hecha con filetes de salmón, papas cocidas y puerros. Pese a lo polémicos que pueden ser los rankings internacionales por la subjetividad implícita y sus pretensiones generalistas, Taste Atlas tiene la ventaja de que se alimenta de reseñas y críticas de expertos en gastronomía y ha tenido también la prudencia de advertir que sus listas no deben ser tomadas como la última palabra acerca de la comida del mundo. And this is Diego's go-to place for encebollado. En su sitio web se recomienda un solo lugar para comer encebollado en Guayaquil, lugar que figura en toda lista formal e informal. Es el restaurante El Pez Volador, del que se pueden mencionar algunas cosas que respaldan su fama. Entre ellas que fue visitado por Anthony Bourdain en 2009, cuando el famosísimo cocinero y conductor de televisión estadounidense vino a Ecuador para grabar un episodio de su programa Parts Unknown. Oh yeah, okay, there's the broth. That's the real important ingredient, right? Big hunks of cooked tuna and I mean... Ahora me gustaría hablar de un aspecto que parece poco relevante en este marco, pero que a mí me llama bastante la atención. Es la relación del encebollado con la muerte. Había dicho que hacia mediados del siglo pasado, debido a las condiciones sanitarias en las que se lo vendía, se lo llamó muerte lenta, y que más tarde, gracias a sus supuestas propiedades para aliviar la resaca, pasó a ser conocido como levantamuertos. Se da así un considerable salto cualitativo y el encebollado se erige como una comida dual que engendra posiciones opuestas con cargas simbólicas potentes. La que arrebata y la que otorga la vida, el yin y el yang en un caldo de pescado. En los hogares de algunas comunidades de la provincia de Santa Elena, que es el lugar de origen de la cultura valdivia, a inicios de noviembre de cada año, como parte de las conmemoraciones por el Día de los Difuntos, se monta la llamada Mesa de los Difuntos, donde se dispone un banquete sencillo pero suculento en honor a los muertos de cada familia. Además de tortas de camote, panes especiales y otras comidas que les gustaban a los fallecidos, se suele preparar también el picante de albacora, el famoso ancestro del encebollado, que en ese contexto cobra un tinte místico. Proviene de la historia más remota de ese pueblo y se le ofrece para perpetuar la memoria de quienes ya no están. De otra parte, a ese mismo picante de pescado se lo consideraba un posible provocador de muerte, pero al mismo tiempo su popularidad crecía en las calles de Guayaquil.
Y esto, en lugar de tener una connotación mística, a mi juicio parece cubierto por un halo de realismo mágico. No de otra forma podrían explicarse las menciones específicas que se le hacen en las notas de Crónica Roja, por ejemplo. Titulares. El Diario de Manabí, 11 de agosto de 2021. Lo mataron cuando comía encebollado. Simple y directo. Diario El Extra, 3 de mayo de 2023. Esmeraldas. Hombre iba por un encebollado y le dieron bala. Implacable, sensacionalista. Diario Expreso, 10 de diciembre de 2022. Guayaquil. Asesinan a un hombre al pie de un puesto de encebollados. Conciso. Desde un punto de vista netamente periodístico, esta nota es mi favorita por su arranque, que dice así. Para muchos, la comida es lo más importante, y eso quedó demostrado ayer cuando ciudadanos siguieron comiendo su encebollado sin perder el hambre, a pesar de que a unos 8 metros tenían el cuerpo de un hombre baleado. Felicitaciones a ese reportero de Crónica Roja por ese inicio que mezcla reflexión, suspenso e ironía en una escena simple e impactante. Sobre un fondo amarillo, esta lata de sopa de fisonomía conocida también tiene pintada la mitad superior de rojo y la mitad inferior de blanco. Sobre ella se lee encebollado, chuchaqui soup. Se trata de una serigrafía de H, un reconocido artista gráfico ecuatoriano que evoca la lata de sopa Campbell's que Andy Warhol hizo famosa en 1962. Warhol consideraba que muchos íconos de la cultura de masas constituían por sí mismos elementos estéticos que rozaban el arte. Una vez plasmados en lienzos, la posibilidad de su reproductibilidad técnica, para citar a Walter Benjamin, daba cuenta de su incidencia en la sociedad de consumo. Más allá de la gran factura plástica de la obra de H, honestamente me parece un poco cliché debido al hasta cierto punto fácil acercamiento a ese referente pop de las artes gráficas. No obstante, el vínculo que plantea, es decir, el metafórico envasado de una porción de encebollado en esa lata mundialmente famosa, da cuenta de la relevancia que tiene esa sopa de pescado en el imaginario de la sociedad de consumo ecuatoriana. Y eso, la dimensión que proyecta, es lo que más rescato de la obra de H. Al mismo tiempo, me pregunto cómo se vería una obra similar, pero que en lugar de mostrar una lata de sopa tipo Campbell's, mostrar un verdadero encebollado enlatado como los que se consiguen en el supermercado por menos de $2, aquellos idénticos a las latas de atún y cuyo sentido, al parecer, es el de aplacar la nostalgia culinaria de quienes viven fuera de Ecuador y no tienen a la mano un encebollado fresco. La obra gráfica de un verdadero encebollado enlatado quizá plantearía una forma de descolonizarlo de esa imagen referencial y otorgarle un cuerpo propio, un cuerpo soberano. Y dentro del abordaje que ha tenido el encebollado en la cultura popular, quizá el ámbito que más lo evoca es el de la música. Desde sus títulos, diversas canciones de diversos géneros, del tecnofolclore al reggaetón, pasando por el ska y el hardcore, se refieren a él en distintos sentidos, pero quizá con el común denominador del enaltecimiento, la familiaridad y el humor que les cabe a este tipo de íconos. A continuación, una muestra de esa paleta musical. El encebollado, de Hernán y los socios del ritmo. Con cariño, nuevamente viene el éxito. Esto es el encebollado ecuatoriano. Para todos los chuchachis. Sí, señor. Con un ritmo más hacia la tecnocumbia, el encebollado también, esta vez de Arnulfo Rivera. ¿Y dónde nos vamos? Donde los encebolladeros. ¡Ay, ay, ay! Con un registro completamente distinto, Amor al encebollado, de la banda Kuru. Para no perder el vigor, Encebolladicto, del grupo cuencano Los Suchos del Vado. Y para cerrar, algo de electrónica de Encebollado Man, el hombre encebollado. El tema se llama Me verás gatear.
Este podcast llegó gracias al apoyo de Cyrano. Y para después de un encebollado, ¿qué mejor que un postre de la panadería más emblemática de Quito? Encuentra sus productos en sus locales o en sus tiendas en línea www.cyrano.com.es. Disección de un plato es dirigido, escrito y narrado por Santiago Rosero. La edición y el diseño de sonido son de Alejandro Salgado, Ruido S. La música original de cortina es de Miguel Sevilla. Otra música original utilizada es de Edgar Castellanos y de Fernando Vázquez. El resto de música utilizada, así como los audios y las referencias bibliográficas, constan en las notas de este programa. La identidad gráfica fue creada por Osvaldo Terreros Herrera. La voz de las menciones publicitarias y los créditos es de Andrea Portillo.